Bueno, vamos a entrar a la palabra en esta noche y continuamos con el tema de hace 8 días, la oración más extraordinaria. ¿Si se acuerdan del tema de hace 8 días? La oración más extraordinaria. Y estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Bueno, amada iglesia del Señor, si hoy nos hicieran una pregunta, ¿cuántos anhelan crecer espiritualmente? ¿Cuántos anhelan conocer a Cristo? Todos queremos, ¿verdad? Conocer a Cristo y crecer espiritualmente. Yo creo que siempre vamos a responder afirmativamente, ¿no? Pues todo verdadero cristiano quiere ser más santo, quiere ser más fructífero y quiere tener una verdadera y real comunión con Cristo. Óigame bien, todo verdadero cristiano, ¿verdad? Quiere ser más santo, más fructífero y tener una real y genuina comunión con Cristo. Y si algo aprendemos en el capítulo 17 de Juan, es que ninguna de estas cosas van a poder ser a menos de que dependamos en oración del Padre. Ninguna de estas cosas se van a poder realizar, van a ocurrir, a menos de que cada uno de nosotros dependamos en oración a Dios. Y decimos que queremos crecer espiritualmente y queremos ser personas realmente de comunión con el Señor. Tenemos que tener claro que esto no es porque yo venga un domingo a la congregación o porque vaya a un congreso de 3 días o porque vaya a un retiro, sino esto es porque yo soy una persona que ama a Cristo y como quien anhela en las mañanas un tinto o anhela su desayuno, anhelo a Cristo. Escuchaba una predicación, decía este pastor, que había una persona de su comunidad que había hecho un pacto y había dicho: pastor, yo no desayuno hasta que no haga mi devocional, hasta que no tenga mi comunión con el Señor, no desayuno. Eso quería decir que a la hora que se levantara, si se levantaba tarde, hasta que no tuviera su tiempo con Dios, no tomaba su desayuno. Y eso debía de ser como para todos nosotros, ¿no? Así como que hay muchas personas afiebradas al tinto. Yo no soy afiebrada al tinto. Pero hay personas que se levantan y lo primero que piensan es un tinto, el cafecito, el tinto. Si con ese mismo requerimiento y ese deseo y ese anhelo que pedimos el tinto, dijéramos: no, primero voy a buscar a Jesús. Qué bendición, amados hermanos. Qué bendición. Entonces, tú quieres crecer más espiritualmente, tú quieres que más personas se conviertan a Cristo, que sean salvas, que sean trasladadas del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo. Tenemos que tener siempre presente que esto no va a suceder si no es a través de la oración. Nada, absolutamente de lo que anhelemos o deseemos no va a suceder si no es a través de la oración. En este capítulo 17 nosotros tenemos el privilegio de leer, de observar una conversación entre Dios Padre con Dios Hijo. ¿Sí? Estamos mirando cómo el Señor Jesucristo hablaba con el Padre. Una conversación privada entre ellos la noche antes de su arresto y de su crucifixión. Porque el Señor Jesús sabía que nada ocurría sin oración. Y como llegaba el momento más crítico para el Señor Jesús en ese momento, Él sabía que tenía que ir y tener ese encuentro con el Padre, porque Él ya sabía lo que tenía que pasar. Por eso iba ante la presencia del Señor y acordémonos que Él dijo: Padre,
por favor, si es posible, pasa de mí esta copa, porque lo que venía no era nada fácil. Porque acordémonos que el Señor Jesucristo estaba humanamente sobre la tierra, era una persona como cualquiera de nosotros, de así que lo que él padeció no fue cualquier cosa. Y como había un momento tan difícil, lo primero que él hizo fue ir a la presencia del Padre. Porque la oración es la rueda indispensable en la maquinaria de la providencia de Dios. Esta es una frase que la dijo Charles Spurgeon. La oración es la rueda indispensable en la maquinaria de la providencia divina. Cristo sabía que el Dios soberano había determinado llevar a cabo su obra en la iglesia y en el mundo a través de la oración. La segunda persona de la Trinidad vino al mundo hecho hombre y dependiendo de su Padre en oración, solamente lo que hizo él fue depender de su Padre en oración para que se pudiera llevar a cabo la obra que el Señor había determinado. Si nosotros no dependemos de Dios en oración, somos, sin ofender a nadie, pero hasta yo mismo, si no dependemos de Dios en oración, somos como un cero a la izquierda. ¿Cuánto vale un cero a la izquierda? Así somos tú y yo si oramos. Eso somos delante del Señor. Eso valemos. Un cero a la izquierda, mis amados hermanos. Un cero a la izquierda. Y muchas personas toman decisiones, piensan muchas cosas, proyectos y qué sé yo, sin haber estado en la presencia del Padre. Y por eso esos proyectos, esas decisiones son como un cero a la izquierda. Por más conocimientos, por más cosas que hayan, si no está, digo yo, ¿no?, el sello de Papá Dios ahí, podemos llorar, estamos graves. Porque podemos decir, no, si es que a mi comadre le dio resultado y al compadre también y al fulano de allí y a este también, pero si papá no te ha dicho, adelante, sigue con eso, espere, quedémonos en primera hasta que el Señor Jesús diga, luz verde, háganle. Pero nosotros a veces somos tan emocionalistas que se nos olvida que tenemos que depender todo el tiempo. Acordémonos lo que estudiamos las semanas anteriores. Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. No solo debemos dedicarnos a orar, sino debemos de orar bien, ¿verdad? No solo podemos orar, no es orar por orar, es orar bien. Acuérdense que en el libro de Santiago dice que muchos piden, pero piden para sus deleites, para sus placeres, no piden realmente bien, para sus caprichos. Y cuando debemos de orar, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre es pedirle al Señor, Padre, que sea hecha tu voluntad. Que lo más importante y primordial para mí, Señor, es que yo esté en el centro de tu voluntad perfecta. Después de eso, que venga lo que sea. Pero si yo estoy en el centro de la voluntad del Señor, todo irá bien. El ejemplo que nos deja aquí plasmado el Señor Jesús hablando con su Padre, no solo nos motiva y nos estimula a orar, sino que también nos enseña a orar como conviene. Nos enseña a orar de una manera apropiada, porque el Señor Jesús oró audiblemente y el Espíritu Santo lo inspiró para orar. El apóstol Juan quería que esa oración quedara registrada en la palabra, en la Biblia, porque él quería que nosotros hoy la estudiáramos, hoy la analizáramos. La iglesia de Cristo debe estudiar y analizar esta oración de Jesús. Por eso quedó registrada ahí en la palabra. Nosotros podemos mirar que en los primeros 5 versículos de Juan, hace 8 días leí todo el capítulo de Juan 17 y lo vamos a ir leyendo.
Y en los primeros 5 versículos, Cristo pide al Padre por su propia glorificación. Y en el resto del capítulo vemos a un Cristo intercediendo por sus discípulos. Pero qué manera de interceder del Señor Jesús por sus discípulos. Y si todos los que aquí estamos en esta noche somos discípulos de Jesús, ahí estábamos en esa oración. Ahí estábamos nosotros, ahí estaban nuestros nombres cuando el Señor Jesús estaba orando por los discípulos. Entonces aquí vemos que Él pide por ellos, porque ellos son sus discípulos. Vamos a leer el versículo del 6 al 10, lo voy a leer en Reina Valera. Voy a leerlo del 6 al 10. Voy a enfatizar lo que Él está pidiendo por sus discípulos. Dice así: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. He sido glorificado en ellos. Cristo dice: yo ruego por ellos porque tú me los diste. Él está orando y rogando por sus discípulos, no por el mundo. Él está orando hoy por los de Él. No está orando en ese momento por los saduceos, los fariseos, los maestros de la ley, todos no. Él está orando por sus discípulos. Y eso nos quede claro en esta noche. No oro por los del mundo, sino por los que me diste. Lo primero que vemos aquí, iglesia, lo primero que vemos aquí es que Jesús se refiere a sus discípulos como aquellos que el Padre le dio. Y eso es algo que se repite varias veces en esta oración. Nosotros llegamos a ser discípulos de Cristo porque en la eternidad, antes de la fundación del mundo, Dios Padre nos escogió para que fuésemos salvos. Y en un momento dado, Dios el Padre nos escogió y nos entregó a Dios el Hijo, a Jesucristo. Y vamos a leer y voy a enfatizar donde dice, en el versículo 6 dice: y los hombres del mundo que me diste. Verso 9 dice: sino por los que me diste. Verso 12 dice: yo los guardaba en tu nombre a los que me diste. 24, quiero que donde esté, dice: Padre, aquellos que me has dado. Esa es la palabra que quiero enfatizar. O sea, hay 4 versículos que está hablando ahí el Señor Jesús. Los que me diste, los que me diste. ¿Sí? Entonces, si observamos estos versículos, aquí se repiten varias veces la palabra los que me diste. Esto es para mí algo maravilloso y precioso porque ahí me incluyo yo. Porque yo soy hija del Padre. Somos hijos y ahí nos incluimos nosotros. O sea que nosotros somos el regalo de Dios Padre para su Hijo Jesucristo. Nosotros somos el regalo de Dios Padre para su Hijo Jesucristo. Y esa no es la única vez que aparece esa idea. También podemos mirar en el mismo Evangelio de Juan, en el discurso del pan de vida. En Juan 6:37, ahí mismo en el Evangelio de Juan, no estamos lejos. En Juan 6:37. Juan 6:37 dice:
todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre ¿qué? Y al que a mí viene, no lo echo fuera. Todo lo que el Padre me da. ¿Por qué yo vine a Cristo? Porque el Padre me entregó a Jesús. Dice, ¿por qué el Padre me llevó a Jesús? Miremos el versículo 44 para que queden más seguros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Más seguridad no puede haber, ¿verdad? Entonces, también en el capítulo 10, ahí mismo en Juan 10, miremos los versículos 27 al 29. Dice la palabra: mis ovejas oyen mi voz. ¿Quiénes? Mis ovejas. No todo el mundo oye la voz del Señor. No todo el mundo oye la voz del Señor. Y se congregarán miles y miles de personas en diferentes denominaciones, pero de esos miles y miles hay un remanente que escucha la voz del Señor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Es una promesa que el Señor nos está dando y tenemos que tener seguridad en ello. Nadie nos va a arrebatar de la mano del Padre, de la mano de Jesús, nadie. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y en el versículo 30 dice, yo y el Padre somos uno. Jesús es el regalo de Dios para nosotros y nosotros somos el regalo para Jesús. ¿Sí queda claro? Pero siempre el que recibe la gloria es Jesús, el Padre. Él recibe la gloria. Cuando tú recibes un regalo, un ejemplo, cuando alguien viene y me da un regalo, yo soy la beneficiada, ¿verdad? Porque recibí un regalo. Pero ¿quién recibe la gloria y el agradecimiento? El que me dio el regalo, ¿verdad? Entonces, el Señor a nosotros nos ha dado un regalo, pero la gloria es para Él. Todo el mayor agradecimiento, el amor más profundo es para Él. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quiénes son los beneficiarios entonces? Nosotros. Todos nosotros somos los beneficiarios y el Padre recibe la gloria. Porque ¿quién fue el que hizo posible que nosotros hoy estuviéramos aquí? Jesús. ¿Por quién está Marta aquí hoy? ¿Por quién está cada uno de los que están en esta noche aquí? Por Jesús. Por Jesús estamos aquí. Porque Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Nosotros fuimos adoptados por el Padre. Y algunos literalmente fuimos adoptados por el Padre. Somos adoptados por el Padre. ¿Qué mejor papá podemos tener nosotros hoy? Esto nos debería incentivar para predicar el evangelio a toda criatura. Esto nos debería llenar de emoción, de amor y de poder ir y predicar verdaderamente el evangelio. Y muchas personas dirían, ay, pero si ya están predestinados, pues los que se van a salvar se salvan de cualquier forma. No, ellos no se van a salvar si nosotros no vamos a predicarle el evangelio. Porque nosotros no sabemos cuántos de los de afuera ya están listos para que nosotros le hablemos de Cristo.
La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y nosotros estamos muy tranquilos y muy cómodos porque ya tenemos el regalo de la salvación. Pero hay que los que afuera todavía no lo han recibido. Entonces hay muchas personas que pueden decir, ay, pues el que se va a salvar, pues que se salva. Eso de alguna forma ahí le llega, dicen que hasta las piedras hablan. No, si yo tengo ese amor, si he entendido la obra de Jesús en la cruz, el amor del Padre por mí, yo quiero ir a expresarle eso a otras personas. Es como cuando a mí me dicen en el almacén tal, como dijo que día una persona, hay unas promociones, pero son espectaculares. Y entonces eso se riega la voz y eso ahorita pues con el WhatsApp, entonces me imagino todo el mundo que mire que hay unas promociones increíbles en tal almacén. Y eso sí, eso se hace en grupos de difusión, me imagino, llamadas y voz a voz. Qué bueno que con esa misma emoción, con esa misma alegría, pudiéramos nosotros, mira, yo tengo a alguien que te ama, alguien que va a llenar esos vacíos. Yo tengo a alguien que murió en la cruz por amor a ti, alguien que vino y estuvo en esta tierra y sabe y conoce nuestras debilidades, nuestros dolores, sabe lo que nos aqueja, sabe lo que nos incomoda, pero Él murió por ti y por mí. Y Él quiere entrar en tu corazón y Él quiere permanecer ahí. Él quiere acompañarte por el resto de tu vida, por la eternidad. Porque hay eternidad. Hay eternidad. El problema es, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Yo me voy con Cristo. Yo no sé quién más es con Cristo. Pero no podemos ser egoístas. No podemos ser egoístas. Ah, como yo me voy con Cristo, pues, ¿y qué de los de afuera? ¿Y qué de tanta gente que está afuera, Dios mío? Y nosotros a veces, en serio que estamos muy acomodados. Y ustedes dirán, no, pero esto no lo dicen todos los que vienen a predicar acá. Pues debe ser por algo, ¿no? Porque estamos acomodados. El Señor quiere que nos incomodemos, que hagamos la obra allá afuera. ¿Cuántos anhelan la venida de Jesús? Yo anhelo la venida de Jesús. Este mundo está cada día peor. Pero entonces, vuelvo y digo, no podemos ser egoístas. Que Dios nos ayude a perseverar, que Dios nos ayude a insistir con nuestra parentela que todavía no quiere dar su brazo a torcer, que están llenos de orgullo, llenos de jactancia, de idolatría, de rebeldía. Dice la palabra que son contumaces, son necios, tienen su entendimiento entenebrecido, no quieren mirar más allá de sus narices. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que llenarnos de amor, misericordia y compasión por ellos. Porque así como ellos están hoy, estuvimos nosotros en tiempos anteriores. A menos de que alguno sea aquí de cuna cristiana, pero la gran mayoría de nosotros primero estuvimos en el mundo por muchos añitos y luego conocimos a Cristo. ¿Ve? Entonces, por amor al Señor, nosotros deberíamos realmente ir a predicar el Evangelio, predicar a Cristo, predicarle a Cristo. Quiero que vayamos a 2 Timoteo 2:10, por favor. Segunda de Timoteo 2:10, dice así la palabra: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Tremendo lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Qué preciosa palabra, ¿verdad? Todo lo soporto por amor a los escogidos. ¿Cuántos escogidos hay aquí en esta noche?
Y saben que, amada iglesia del Señor, nosotros tenemos que soportar muchas cosas por amor a nuestra familia, por amor a nuestra familia en Cristo. Somos una familia. Si hay una persona de Asamblea de la Cruzada de Fe y Esperanza, de donde usted quiera, somos una familia y tenemos caracteres diferentes. Somos de unos temperamentos que a veces uno no sabe cómo la persona va a reaccionar, pero por amor a los escogidos, soportémonos y no nos agredamos. No blasfememos, no digamos cosas que no son muchas veces porque es que es hermano de esa congregación y no, es que allá en esa iglesia no, esa iglesia también, yo pertenezco a esa iglesia, porque no por el hecho de que nosotros nos congreguemos en Filadelfia, entonces somos, no, todos somos un cuerpo y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Esta palabra le estaba diciendo el apóstol Pablo a Timoteo: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Porque muchas veces, iglesia, no somos a veces cuidadosos con las personas nuevas que llegan a las diferentes congregaciones, denominaciones, y creemos que las personas que llegan por primera, segunda, tercera vez ya tienen que ser cristianos maduros, y no. Tenemos que saberlos tratar como cuando una mamá tiene a un bebé y tiene que haber cuidados especiales porque apenas es un bebé. Hay que cambiarle el pañal, hay que consentirlo, hay que darle el tetero, hay que hacerle todo. Y muchas veces nosotros tenemos hijos espirituales y se nos olvida que apenas están dando sus primeros pasitos y ya les estamos pidiendo que sean como nosotros. Y a veces ni siquiera lo que nosotros hacemos queremos que los demás hagan. A veces pedimos estándares mayores a lo que ni siquiera nosotros estamos haciendo. Miramos y criticamos y eso, pero a veces ni nosotros estamos haciendo eso. Tenemos que tener mucho cuidado, por favor, para, como dijo el apóstol Pablo, por mis hijos, para que Cristo sea formado en mis hijos espirituales, sufro dolores de parto. Los varones que están aquí no van a entender, ¿no? Pues dirán, ¿cómo así? Pero quiere decir, hermanos, que sufro en oración, sufro trayéndole, orando a papá Dios, gimiendo, como dice la palabra, suplicándole: Señor, que Cristo sea formado en la persona que sea. En Anacleto, en Pancho o en Pancha, Señor, que Cristo se ha formado en el corazón de él, Señor, porque yo estoy viendo esto y esto, pero Espíritu Santo de Dios, ayúdame a orar, Señor, Padre, y guárdame la boca de estarle criticando, de estar murmurando de él o de ella, Señor, que ese tiempo yo lo invierta de rodillas al Padre, diciéndole: Señor, yo te suplico, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que Cristo se ha revelado, Señor amado, a mi hermana, a mi hermano, a mi tío, a mi primo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios. Es nuestro deber no criticarle, no señalarle, no murmurar de ellos, porque usted tiene unos errores y yo tengo otros, de así que ninguno nos salvamos. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Si así lo hiciéramos, habría mucha gente ya madura, mucha gente aquí ya para estar dando afuera. Pero como nosotros a veces solo vivimos mirando los lunares, las pecas en las caras, en la carita, en el rostro, y no miramos lo bonito. Pero el apóstol Pablo nos da un ejemplo precioso, hermoso, de cómo debemos también orar y soportar en amor por los escogidos del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Iglesia,
Por eso dijo el apóstol Pablo que todo lo soportaba por amor a los escogidos. Y volvamos a Juan 17, nuestro texto base. Volvamos a Juan 17 y miremos los versículos 6 y 7. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste, tuyos eran, y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Ellos escucharon la palabra y ellos creyeron. De ese modo llegaron a ser discípulos de Jesús. Yo recibo la palabra y yo creo. Yo recibo la palabra y yo creo. ¿Cuántos reciben la palabra y la creen? Porque una cosa es que usted venga a este lugar o al lugar donde usted quiera ir, un congreso, qué sé yo, y vaya y escuche la palabra, ay, tan bonita, sí, pero no la recibió. No permitió que esa palabra se interiorizara, que esa palabra se hiciera vida en su espíritu, sino pasó por encima, como si fuera una exposición cualquiera, como si fuera una enseñanza de cómo vender, como si fuera una enseñanza de cómo ir a hacer cualquier otra cosa. Pero aquí estamos recibiendo es vida y vida eterna, palabra. Estamos recibiendo la palabra de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nadie va a arrepentirse por mí. Nadie va a creer por mí. Nadie va a recibir la palabra por mí. Cada uno de nosotros somos absolutamente responsables de arrepentirnos por nuestros pecados, por nuestra mala conducta. Nadie se va a arrepentir por mí, porque yo soy la que conozco por qué me debo de arrepentir. Yo puedo ir a orar por alguien, yo lo he hecho y lo hago y me gusta hacerlo, pero nadie se va a arrepentir si no es la misma persona. Y nadie tampoco va a creer por mí. Yo tengo que creer por mi salvación, por mi sanidad, por mi liberación. Yo tengo que creer por la restauración de mi familia, por la restauración de la congregación. Yo tengo que creer por la restauración de Acacías, por la restauración de Colombia. Yo tengo que creer. Porque ¿qué me saco aquí decir? Crean, crean. Pero yo, ¿será que sí? ¿Será que sí se puede? ¿Será que Dios sí se apiada de nosotros? Yo tengo que creer. Por eso, cuando hay muchos carbones encendidos, se hace una fogata. ¿Cierto? Si aquí todos creemos por algo y aquí lo hemos vivido, cuando hemos orado por personas enfermas y luego nos han venido a testificar, Dios hizo la obra, Dios hizo tal cosa, porque todos unimos nuestra fe en Cristo, oramos a Él con el corazón y Dios hizo la obra. El Espíritu Santo de Dios se glorificó en esa persona. Entonces somos nosotros mismos responsables de recibir la palabra y creerla para nosotros, para llegar a ser esos cristianos que realmente se están necesitando en este tiempo. Necesitamos recibir la palabra y creer que el Padre elige y nosotros creemos. El Padre elige y nosotros creemos. Para llegar a ser discípulos de Jesús tenemos que recibir el Evangelio, arrepentirme de mis pecados y confiar en Jesucristo. Debemos entrar por la puerta de la fe y del arrepentimiento. Bueno, ¿qué pide Jesús por sus discípulos en esta oración de Juan 17? ¿Qué pide Jesús por sus discípulos en esta oración de Juan 17? Dice, el Señor está pidiendo 3 cosas básicamente. ¿Cuáles son? No se asuste porque está tronando que ya ahorita nos vamos. Pongan atención a lo que estamos estudiando. Dice, hay 3 cosas básicas que el Señor está pidiendo aquí. Jesús está pidiendo por sus discípulos en Juan 17. La primera está pidiendo protección. La segunda está pidiendo santificación. Y la tercera está pidiendo unidad. Protección, santificación
unidad. Son las tres cosas que está pidiendo el Señor Jesús en Juan 17. Y aunque las tres cosas son diferentes, vamos a ver cómo se relacionan la una con la otra. En Juan 17:11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. En este versículo estamos viendo, primero que todo, vamos a ver que Jesús va a morir en la cruz. Jesús va a resucitar, pero Jesús también va a ascender a los cielos. Entonces, ¿Jesús qué está haciendo? Él está encomendando a sus discípulos en las manos del Padre. Padre Santo dice, guárdalos en tu nombre. Aquí hay un ejemplo y alguien me decía, iglesia, ay, a mí cómo me gustaría vivir en una ciudadela, en un barrio cristiano, donde no se escuchara música estridente, donde no tuviéramos vecinos tomatrago, gente grosera, porque los que somos nacidos de nuevo, los que somos cristianos, no somos groseros, ¿no? Eso creo yo. No decimos malas palabras, no ofendemos, ¿no? Entonces esta persona me decía, ay, qué bueno fuera tener una ciudadela cristiana, las cristianas, colegio cristiano y todo cristiano. No nos preocuparíamos ni porque nos robaran, porque todos cristianos, pues ¿quién nos va a robar? Pues yo no sé, ¿no? O sea, yo no sé, yo no sé, porque es que he visto algunos cristianos que, ay, válgame Dios, yo no sé. Pero si nosotros miramos, lo que el Señor está pidiendo en el versículo que leíamos es, yo no veo aquí que Cristo nos mandó a vivir en comunas o en monasterios. ¿Por qué? Cristo no nos quiere sacar del mundo, Él quiere que estemos en medio del mundo para que podamos ser sal y luz del mundo. Y si no, entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo es que la sal le da sabor a la comida? Cuando la sal hace contacto, ¿cierto? Con una sopa, con un pedazo de aguacate, con lo que sea, hermanos. Hágase agua a la boca. La sal le da el sabor a la comida cuando entra en contacto con la comida. Si la sal no entra en contacto con la comida, no le va a dar sabor. Si tú y yo nos vamos a esconder allá en una cripta, en la ciudadela de los cristianitos allá, y cuidado nos juntamos de los del mundo y cuidado, no, porque se trata de vivir para Cristo en medio de donde Dios nos haya puesto. Pero así sea el barrio más terrible, así pase lo que pase en esa comunidad, yo soy sal y luz. Y tengo que testificar de un Cristo vivo, deme el agua donde me dé. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Eso es lo que yo observo que estaba diciendo aquí el Señor Jesús. Él no estaba diciendo, Padre, sácalos del mundo, llévelos y guárdelos por allá, Señor, que nadie me los vaya a atropellar. No, el Señor Jesús dijo, déjelos en el mundo, pero guárdalos. ¿Sí? Bueno, entonces, Cristo no quiere sacarnos del mundo. Él no quiere barrios exclusivos de cristianos. Cristo está consciente de todos los peligros que vamos a enfrentar en este mundo. Él sabía, ¿cierto? Porque Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Bueno, en Juan 15, ayúdenme a buscar Juan 15, por favor, 18, 19. Juan 15, 18, 19 dice así.
Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Cristo le pide al Padre que guarde a sus discípulos porque Él sabía lo que nos iba a ocurrir. Y de hecho en ese momento Él sabía lo que le venía a sus discípulos. Ustedes saben, y los que han estudiado historia y los que han visto, los discípulos les tocó muy duro. No es como nosotros hoy en día que eso, estamos aquí en la prédica y está tronando, ay, va a llover, ay, me voy a mojar, ay, la ropa, ay. No tenemos ni idea lo que le pasó a los discípulos, cómo murió Pedro, cómo murió Juan, cómo murieron los 12. Y nosotros hoy en día por todo nos tocamos, por todo nos dolemos, todo nos disgusta. Ay, qué pereza, ay, qué sueño, se está alargando el servicio. Todo es una incomodidad. Pero cuando yo amo a Cristo, cuando le amo verdaderamente, este tiempo para nosotros debería ser algo glorioso, como si estuviéramos comiéndonos el mejor manjar. Y dice Juan 17, 11, 12, nuevamente a nuestro texto base, 11, 12, dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Qué tipo de protección pide aquí Jesús al Padre? Jesús sabe la hostilidad del mundo, la persecución, el martirio, entre otras cosas. Ahora mismo me enviaron un video en un grupo de intercesión que me pareció hasta tremendo. Dios mío, como en la India, literal, hermanos, yo se los quise traer aquí, no lo traje porque a veces hay niños, pues no veo niños pequeños, pero a veces hay niños, pero es que es muy duro en la India, 3 mujeres, porque por el hecho de confesar a Cristo, y una de ellas con su niño atrás, y estos hombres las llevaban, hombres del ejército, de la milicia, las llevaban, las golpeaban y las dejaron al borde de una carretera, y con su hijito y todo, ahí les dispararon. Y pensaron que habían quedado vivas y las remataban y les disparaban más. Yo decía, ay, por Dios, nosotros estamos en la gloria. Tenemos que darle tantas gracias al Señor, tenemos que ser tan agradecidos, hermanos, tan agradecidos, porque Colombia, con todo y sus problemas, Colombia con todas las circunstancias que hay, pero en Colombia somos muy bendecidos. Nosotros en Acacia somos muy bendecidos. Somos muy bendecidos. Hay unos videos que nos mandan que son, ¿verdad? Que lo dejan a uno así como impactado de una sola pieza. Y es que eso no pasó, hermanos, eso no pasó el año pasado ni el siglo pasado. Está pasando hoy en Uzbekistán, en Pakistán, en el Viejo Oriente, está pasando hoy. Muchas personas que están yendo de misioneros a llevar la palabra, hombres y mujeres que han estudiado, hombres y mujeres que han sentido el llamado. Yo no sé, hermano, yo pienso que debe ser un llamado muy intenso y profundo en nuestro corazón cuando una pareja se atreve a irse con sus hijitos pequeños de misioneros a España, a Uzbekistán, a Turquía, a esas partes. Yo digo, Padre, definitivamente tiene que ser tu llamado, Señor. Tiene que ser tu llamado, porque si a Guillermo y a Marta, que llegamos con Chalón y Andrés pequeños aquí, y es nuestro mismo país, la cultura es diferente, el clima es diferente a Bogotá, hay muchas cosas, nos dio duro. ¿Cómo será? Yo me pongo a pensar, ¿cómo será? Dios mío, en Filadelfia han salido varias parejas fuera de Colombia, y no aquí nomás, han ido lejos a Europa. Y yo digo, Señor, ayúdalos, guárdalos, bendícelos y dales mucha sabiduría. Y que Dios nos ayude a orar por esos misioneros.
porque ya que nosotros nos vamos, al menos oremos por ellos, al menos orar por ellos. Gloria al Señor. Juan 16:1, iglesia. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Tremendo, porque el Señor Jesús ya les estaba preparando el corazón a sus discípulos, porque si Él iba a sufrir, ellos también iban a pasar momentos tortuosos y momentos muy complicados y difíciles en nuestra humanidad. Pero la clave está en los versículos 11 y 12 de Juan 17, que ya los hemos leído. En tu nombre, el nombre de Dios es la revelación de su carácter y de todo lo que Él es. Dice, fíjense que ahí en el versículo 11 dice, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Y en el 12 dice, yo los guardaba en tu nombre. Revela el carácter del Señor Jesús en tu nombre. Nadie puede ser salvo a menos que conozca al Padre tal cual es, el Hijo lo ha revelado. Cristo vino a mostrarnos quién es Dios, y los que reciben esa revelación por medio de la fe son los que pertenecen verdaderamente a Cristo. Entonces, lo que Jesús estaba pidiendo al Padre en los versículos 11 al 16 no es que seamos librados de problemas, de inconvenientes, de situaciones críticas. Él no pidió eso. Lo que Él pidió es que nos mantuviéramos aferrados al conocimiento que tenemos de Dios. Eso era lo que Jesús estaba pidiendo en ese momento al Padre. Que a pesar de las situaciones complicadas, a pesar de esas enfermedades que nos vienen de repente, a pesar de esas crisis financieras que no esperábamos, a pesar de que mi familia se vino en contra mía sin por qué ni sin ninguna razón, a pesar de todas esas cosas, el Señor Jesús estaba diciendo, lo que yo pido es que se mantengan firmes en el conocimiento de Dios, en el conocimiento del Padre, a pesar de los inconvenientes, de los problemas. Si se mantienen firmes en el conocimiento del Padre, van a poder estar firmes. Van a poder estar sin pensar que van a perder todo, porque Él es nuestra ayuda y nuestra fortaleza. En otras palabras, lo que Cristo está pidiendo es que las aflicciones que nosotros tenemos que enfrentar en este mundo caído, porque acuérdense que estamos en un mundo caído, no nos lleven a olvidar de quién es el Padre. Que cuando tú y yo estemos en el problema que estemos, no olvidemos de quién somos hijos. Somos hijos del Creador de los cielos y de la tierra, del Creador de lo que vemos y de aún de lo que no vemos. Él es nuestro sustento, Él es nuestro alimento, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio. Bajo sus alas, dice la palabra, estamos seguros. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi roca. Él es mi refugio, Él es mi torre fuerte. Él es escudo alrededor mío, Él es mi gloria, Él es el que levanta mi cabeza. Si yo tengo el conocimiento de quién es mi papá, vengan las tempestades que vengan, me voy a mantener ahí, guardándome y sabiendo quién soy yo para Él y quién es Él para mí. Lo que el Señor Jesús decía, que no se vayan a olvidar de quién es el Padre y terminemos alejándonos de Él. Y Él pedía que los guardaras en el nombre de Jesús. El Señor Jesús le estaba diciendo, manténgalos aferrados a ti, Señor, manténgalos fieles a ti en las dificultades que van a tener que enfrentar por causa de su fe. Por eso Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? El apóstol Pablo. Quiero invitarlos a leer
Romanos 8, 35, 39. Algunos no lo sabemos, otros no se lo saben. Por eso vamos a leerlos todos. Bueno, Romanos 8, 35, 39. Y dice la palabra: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Qué palabra tan hermosa, ¿verdad? Esa palabra para nosotros que nos dejó el apóstol Pablo es un regalo para esos momentos de dificultad. Porque nos está hablando que ni hambre, ni persecución, ni desnudez, ni lo alto, ni lo profundo, nada, absolutamente nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y así pasó con los discípulos y con los mártires en los tiempos después de la iglesia, que realmente fueron sacrificados, maltratados, vituperados, humillados hasta lo máximo, pero a pesar de todo lo que les hacían, no negaron a Cristo, porque sabían quién era su Padre. No negaron a Cristo. Dice santificación, versículo 17 al 19, dos versículos, ahí en Juan 17. En Juan 17 dice, ya con esto terminamos porque no podemos. Dice, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en tu verdad. El Señor pide que ellos sean guardados del mal, no encerrados, sino santificados, guardados de Satanás, pero no los quites del mundo. ¿Qué significa esto? Lo que Cristo está pidiendo es que seamos santificados. En el versículo 19, por ellos yo me santifico a mí mismo como Cristo se santificó. La palabra santificar tiene varias connotaciones. Santificar es poner algo aparte para el servicio de Dios. Entonces, algo para el uso exclusivo de Dios. El monte Sinaí fue santificado cuando Dios vino a traer la ley. Eso está en Éxodo 19, 23, pero luego lo leemos. El Señor Jesús dice, por causa de ellos, a favor de ellos yo me santifiqué a mí mismo. Cristo fue apartado, fue consagrado por Dios Padre para llevar a cabo la redención de su pueblo. En otras palabras, es por causa de ellos, es por amor a ellos, es por el bien de ellos que yo fui consagrado y santificado para llevar a cabo la obra redentora en la cruz. Todo, absolutamente todo lo que el Señor Jesús hizo fue a favor de nosotros. Diga, a favor mío. Fue a favor mío. Absolutamente todo lo que Él vivió fue a favor mío. De así que no tenemos excusa. Nunca podremos vivir un amor tan excepcional como el del Señor Jesucristo por nosotros, la iglesia. Por la obra de la cruz nosotros somos santificados.
nosotros también fuimos escogidos para servirle a Dios y estamos en el proceso de santificación por medio del cual morimos cada vez más al pecado. Óigase bien, iglesia. Estamos en el proceso de santificación por lo cual morimos cada vez más ¿qué? Al pecado, y somos hechos cada vez más semejantes al carácter de Cristo. Esto trae como resultado la santificación de sus hijos. O sea, nosotros no podemos vivir como se nos antoje, ¿verdad?